Inculturetas Videopodcast presenta El Rellano. Reposando sobre la mesa de la cocina, la carta que leyó ayer servía de lecho para la carta que había recogido hacía un rato del buzón, la cual esperaba pacientemente a ser leída. Pero esta vez Mercedes, tras la experiencia del día anterior, decidió prepararse de antemano. Sabiendo que Ángela estaba jugando afuera y que le dejará un rato sola, se está acabando de preparar la infusión antes de sentarse. Señora mía, lamento mucho la brevedad de mi nota de ayer, aunque no me vaya a creer, el simple hecho de escribir esas 2 frases hicieron que me entrara tal ataque de ansiedad que me fue imposible seguir con la escritura. Espero estar más sereno hoy y poder extenderme más en lo que debo de decirle. Antes que nada, quiero garantizarle que nunca le puse una mano a Ainhoa, ni de forma violenta, ni mucho menos sexual. Lo cierto es que desde el primer día que se cruzó en mi camino, siempre tuvo un encanto que hacía que mi mundo se parase para poder verla. Cada encuentro con ella, cuando iba a la escuela, fue pasando de algo reseñable al motor de mi vida. Por ello, el día que no la vi, mi mundo se desplomó por completo. Pensé que estaría enferma o se habría quedado en cama, pero cuando indagué y supe que la habían internado con unos psicólogos, quedé en shock. Aún no había salido de mi asombro cuando volví a cruzarme con ella. Pese a su encierro, su sonrisa volvía a iluminar la calle entera, y desde ese momento sabía que no podría volver a vivir separado de ella. Pero volvió a ocurrir. Al cabo de una semana, y cuando menos me lo esperaba, volvieron a separarnos. Maldije mi pasividad al permitir volver a estar en esa situación, y mi desesperación fue tal que ya estaba tanteando el suicidio el día que nuevamente volví a cruzarme con ella en la calle. En ese mismo momento, y teniéndola delante mía, supe que nadie más que yo podía comprenderla. Mientras siguiese viviendo con su familia no iba a estar segura. Debía salvarla llevándola conmigo. Y como ya sabemos, eso es lo que hice. Siguiendo con su paseo habitual, Héctor se acercó al colmado de la calle a comprar algo para la cena. Menos mal que tiene servicio a domicilio, porque si ya le costaba moverse, preferiría no descubrir lo que sería llevar una de esas incómodas bolsas de papel con una mano, mientras con la otra se aferraba al bastón para no acabar en el suelo. Héctor, espera, hombre. Anda, ¿qué hay, Damián? ¿Cómo llevas esa pierna? Pues ya ves, a base de machacarla a diario, aunque duela. Todo sea para recuperar movilidad. Eso está bien. Por cierto, oye, perdóname que no fuera a verte al hospital. Es que estuve muy liado. Tranquilo, sí, me imagino. Además, estuve mucho tiempo en coma. Ni me habría enterado de que habías venido. ¿Y ya sabes quién lo hizo? ¿Han encontrado el coche que se dio a la fuga? ¿Qué va? Aún tengo vacíos en mi mente desde que desperté. Aún así, todo pasó tan rápido que no creo que llegase a ver nada. Pues qué faena. Y más con lo que le pasó a Camila. No merecía acabar así. No hago más que pensar que ella se llevó a mi par. Oye, tengo que marcharme, ¿vale? Me están esperando. Me alegra ver que ya estás andando por la calle de nuevo. Se hace lo que se puede. Oye, y tranquilo, te prometo que la próxima vez iré a verte al hospital. De vuelta a casa, sentía que la pierna no iba a aguantarle mucho más. No veía el momento de sentarse en su sofá, hasta que al pasar por el parque que hay enfrente de su edificio, vio a Ángela. Y la escena que vio lo sobrecogió de tal manera que por un momento llegó a olvidarse del dolor. La niña estaba sentada en un banco, junto a un hombre que parecía un padre vigilante, pero que no lo era. ¡Ángela! Ven. Hasta luego, señor. Mamá te está buscando. Hola, Héctor. ¿Qué pasa? Pase lo que pase,
prométeme que no te acercarás a ese señor. ¿Por qué no? Parece majo. Ahora cuando llegue a casa, recuérdame que llame a la policía. Siguieron su charla juntos metiéndose en el edificio y llamando al ascensor. Oye, antes estuvimos hablando de cómo se siente tu madre, pero... ¿y tú? ¿Cómo llevas la desaparición de tu hermana? La echo mucho de menos. La verdad, hemos estado juntas toda la vida, y si bien antes estuvimos alejadas cuando la internaron, apenas eran unos días. Ahora sé que ella no va a volver, no sé qué voy a hacer. La necesito. ¿Estabais muy unidas? Cuando ella estaba internada, comportarme bien unos días sobraba, pero llevo casi un año comportándome y no creo que aguante mucho más. Desde la muerte de su madre, la casa de Bernardo había pasado a ser un campo de batalla. Su ineficacia a la hora de desempeñar las más sencillas tareas del hogar era patente, mirases por donde mirases. Y pese que habían días en que se lo proponía de verdad, los restos acumulados desde que empezara a vivir solo requerían de alguien con nivel profesional. Todo ello no hacía más que atestiguar que en su vida su madre siempre lo había protegido de más. Por desgracia y a pesar de lo que vemos, donde Bernardo de verdad necesitaba ayuda profesional es en su interior. Nunca supo lidiar con la gente. De carácter retraído, solo se siente a gusto cuando está con Bobby. Su fiel perro siempre está pendiente de él y sabe en qué momento más lo necesita. Por ello, cuando Bernardo se encierra en su habitación, aunque viva solo y no lo necesite, empieza a arañar la puerta y a llorar de forma lastimosa. Sabe que siempre, tarde o temprano, su amo le abrirá. Su rincón favorito es debajo de la cama, donde desde el primer día lo ha escondido, ya que a la madre de Bernardo no le gustaba que estuviese en la habitación del niño. Una vez están solos y con la luz apagada, Bernardo deja caer su mano y Bobby se la lame para reconfortarlo. Ese simple gesto del animal es lo único que saca a Bernardo de su trance cuando los pensamientos negativos lo invaden. Aunque es una lástima que Bobby muriese 3 años antes que mamá. Aún es de madrugada y la gente duerme. Se han oído las primeras alarmas del día en la comunidad y algunos vecinos como Mercedes ya se preparan para afrontar su jornada laboral. En el rellano, una silenciosa figura se mueve al amparo de las luces de emergencia. Camina despacio para no hacer ruido y no encienden las luces para que nadie repare en su presencia. Es Bernardo quien se dirige a su casa cuando oye tras de sí abrirse la puerta de Héctor. Antes de tomarse el té de la mañana, a duras penas le cuesta abrir los ojos, pero esta mañana Mercedes se ha despejado de golpe y porrazo al ver cómo en el suelo de la entrada y frente a la puerta de la salida hay un sobre blanco. Idéntico a los otros 2 que ahora tiene guardados a buen recaudo para utilizarlos como prueba incriminatoria una vez termine la confesión. Y algo dentro de ella le dice que esa carta que se presenta a deshoras va a ser la culminación. Con ansias, pero prudente de no romper tan valioso documento, rasga el sobre y procede a leer su interior. Esta es la última carta que voy a escribirte. Ainhoa me siguió confiada a un viejo almacén del que poseo la llave. Allí le prometí que montaríamos un pequeño cuartel secreto. Había sofá, una tele vieja, un baño y hasta una nevera funcional. Ella estaba pletórica, imaginando cómo íbamos a decorarla y qué usos podríamos darle. Yo fantaseaba que podíamos vivir allí, hasta que me sacó de la ensoñación una llamada telefónica. ¡Maldita sea! ¿Por qué tuve que responder? Si solo hubiese dejado que sonara, si solo hubiera bajado el volumen del celular o hubiese mentido a Ainhoa diciéndole que era publicidad y que no iba a contestar, ahora estaríamos viviendo juntos, felices y seguros en ese pequeño rincón nuestro. Pero no, tuve que contestar.
Buenos días, vecino. Shh, no digas nada. Ven. Ángela, ¿eres tú? Tras la llamada le mentí a Ainhoa con que iba a casa a traer unos juegos y algo para merendar. ¿Por qué no lo planeé todo mejor? Antes de traerla allí debí haber aprovisionado el cuartel secreto con comida para meses. Tuve tiempo de sobra, pero fui tan egocéntrico que solo pensé en mí, en mi desgracia cuando ella no estaba y en mi propia felicidad cuando la reencontré, y en el arrebato la encerré en aquel viejo almacén sin adecuarlo antes para ella. La dejé haciendo ese lugar totalmente suyo. Ella, extasiada como estaba, me dijo que me esperaría mientras le daba los primeros retoques a la guarida. Dios, su sonrisa brillaba más que nunca en ese último recuerdo que tengo de ella. Al salir cerré con llave y me dirigí al fatídico encuentro que destrozaría mi felicidad para siempre. La que abrió la puerta de Héctor por dentro fue la niña. Sin contestar, solo le hizo señas para que lo siguiera dentro de la casa y desapareció por el pasillo. Dudando pero desconcertado, Bernardo entró en la casa siguiendo a la niña. Hola, soy el vecino. ¿Estáis todos bien? Ángela, no me hagas ninguna broma pesada, ¿de acuerdo? No me gustan. Despacio y tanteando el terreno a cada paso que daba, avanzó por el pasillo, hasta encontrarse de pie en la entrada del dormitorio de Héctor. La puerta estaba abierta, por lo que pudo ver claramente la escena que allí se presentaba. Allí estaba ella, en el punto exacto donde me dijo que estaría esperando, con el vestido que yo mismo le regalé para celebrar nuestro primer año de novios. Pero esa sonrisa que exhibía en su cara no me iluminaba como lo hacía la sonrisa de Ainhoa. Por teléfono me prometió que tenía una sorpresa para darme que nos cambiaría la vida. Yo sí que tenía una sorpresa que darle. Ya tenía a mi ángel esperándome en el cuartel y cada minuto que me mantuviera alejado de ella era tiempo desperdiciado. Solo quería cortar con ella cuanto antes y volver con lo que había prometido, por lo que crucé rápidamente la carretera casi sin mirar. La investigación policial confirma que, según los testigos, el semáforo estaba verde para los peatones, por lo que el atropello no fue culpa mía. Pero sí que fue culpa mía que Camila saliese a la carretera a mi encuentro. ¿Por qué no esperó a que yo acabase de cruzar la carretera? ¿Tan importante era eso que nos iba a cambiar la vida a los dos, que no era capaz de esperar ni un segundo? Nunca lo sabré. Igual que nunca sabré lo que Ainhoa debió sentir cuando su rincón especial se convirtió en su tumba, sin comida ni forma de escapar durante los siguientes meses que estuve en coma. ¡Maldito hijo de puta! Una silla tirada en el suelo bloqueaba la entrada al dormitorio. Aun si este no fuera el caso, Bernardo no habría entrado por nada del mundo, ya que lo que le hizo soltar ese grito y quedarse paralizado en el quicio de la puerta fue descubrir el cuerpo colgado de Héctor. A su grito, rápidamente apareció una Mercedes ya compungida y con los ojos rojos de llorar. Pero Bernardo no se dio cuenta de ese detalle, ya que estaba hipnotizado con el cuerpo oscilante del que había sido su vecino. No, no puedes escapar. Tienes que pagar por lo que le hiciste a mi hija. No te preocupes. Ahora podrá descansar. Sonó un susurro en sus oídos, leve pero claro, de una voz infantil que reconocieron casi como olvidada, con la certeza de saber que ya no la volverían a oír más.
El Rellano es una ficción sonora del vídeo podcast Inculturetas adaptando un guión de Adrián Ferrer. Dirección, edición y montaje a cargo de Adrián Ferrer con la colaboración de Toñi Martínez. En el reparto por orden de aparición hemos contado con Mara como Ainhoa. Pero me aburro, sal a jugar conmigo. Adrián Ferrer como Héctor. Si quiero recuperar esta pierna, debo de ser constante. Mercedes fue interpretado por Toñi Martínez. El día que menos me lo espere, me saldrá una hernia. En el papel de Bernardo tuvimos a Marcos Palacios. Mamá siempre me dejó claro que nadie lo podía saber. Iris fue la voz de Ángela. Siempre nos decía que si se marchaba, nos iba a llevar con él. Gus Lara era el padre del parque. Ni que fueran de papel y se fueran a romper por salir de casa. Ana Folk en el papel de Camila. Sé que tú no tuviste la culpa de que yo muriese en el accidente. A Damián lo interpretó Iván Mota. Por cierto, oye, perdóname que no fuera a verte al hospital. Es que estuve muy liado. Y la narración estuvo a cargo de Patricia. Si queréis oír más ficciones como esta, visitadnos en nuestros canales de Inculturetas en YouTube, iVoox y Fivecast. Querido diario, mamá siempre me dejó claro que nadie lo podía saber, y qué razón tenía. La única vez que le confié mi secreto a alguien fue en el colegio. Manuel, ese niño de rizos rubio, tenía algo que me hacía confiar en él. Qué equivocado estaba. Cuando le conté que veía fantasmas, su cara cambió rápidamente. Se rió y empezó a gritar a los cuatro vientos que estaba loco y que tenía alucinaciones. Las burlas que tuve que aguantar el resto del curso dolieron, pero no tanto como pensar en la traición de aquel niño que había sido tan importante para mí. Encerrado en casa es donde mejor estoy. Pese a que siga viéndolos, los fantasmas no me preocupan tanto como los vivos. Cuando vi al difunto marido de la vecina, cómo la rondaba, supe enseguida que estaba atado a ella, porque ésta tuvo algo que ver con su muerte. Estoy acostumbrado a ver gente con un custodio, una abuela, quizá un padre o un tío que, tras su marcha, deciden cuidar a ese pequeño al que tanto amaron en vida. Pero cuando el espíritu que les persigue está atado a su asesino, no es un haz de luz el que los envuelve precisamente. El aire de la habitación se carga, como de una electricidad agobiante que hace que me cueste respirar y que un escalofrío ponga todo mi vello de punta. Y eso mismo sentí cuando vi salir, con una bolsa de basura reforzada, a la vecina, a Mercedes, de su casa, la mañana en que mató a su marido. ¿Sería quizás la cabeza? Prefiero no saber cómo se deshizo del resto del cuerpo. Pero claro, todo esto no lo supe a ciencia cierta hasta que no vi cómo el desaparecido gato de la portera seguía como un ser etéreo a todas partes a la pequeña Ángela. Casi parece un chiste de humor negro. Con ese nombre que se dedica a matar a pobres criaturas por diversión. Desde siempre percibí que el aura que esa niña desprendía no era muy buena, pero la ausencia de su padre desde luego fue el desencadenante para que diese rienda suelta a toda esa maldad. Perros, gatos... Cada semana iba sumando alguna criatura más a la lista hasta que me enteré que la vecina del tercero había perdido a su bebé, porque vi a su espíritu anclado al de Ángela. ¡Cuánta crueldad! ¿Cómo puede haberse formado algo tan demoníaco junto a ese rayo de luz que era su hermana Ainhoa? Esa niña sí que tenía ángel, allá donde fuera iluminaba la estancia. Y aún así, la acusaban de todas las maldades que hacía Ángela. La pobre tuvo que acudir a psicólogos. Incluso la llegaron a internar en un par de ocasiones, pero nunca perdió su alegría. En parte hasta me alegraba cuando se la llevaban. Al menos así salía de esa casa tan cargada de toxicidad debido a su asesina familia. ¿Por qué tuvo que acabar así? Sabía que había muerto cuando, tras un mes de su desaparición, la volví a ver anclada al vecino Héctor, cuando éste volvió del hospital. ¿Acaso la secuestró él? Quizá ella murió encerrada sola y de inanición,
a causa del atropello que lo dejó a él postrado en cama y arrebató la vida a su novia Camila? Solo son conjeturas, pero quizá estas sean las opciones más viables. Y sí, tengo miedo. Miedo de vivir rodeado de asesinos. Por ello intento alejarme de ellos todo lo que puedo. Intento asegurarme de no cruzarme nunca con ellos en el rellano de la escalera. Y sí, a veces pienso que lo mejor sería marcharme de aquí, vender mi casa y mudarme. ¿Pero a dónde? Si después de deshacerme de la casa de mi madre y tras el esfuerzo de mudarme, me encuentro con vecinos como el amigo de Héctor, ese al que he visto por la calle con el espíritu de Camila a rastras. Está claro que fue él, el ejecutor del atropello, pero ¿por qué lo haría? ¿Por celos? ¿Realmente la quería atropellar a ella? ¿O era Héctor su objetivo y ella fue un simple daño colateral? ¿O ese hombre al que he visto en el parque en varias ocasiones? Por mucho que lo quiera aparentar, dudo que sea un padre abnegado. Desde luego nunca lo he visto con su hijo. Bueno, al menos no en el plano físico, porque dudo mucho que esos espíritus infantiles que le siguen hayan tenido parentesco en vida con él. ¿Y a quién podría denunciar todo lo que sé de estos asesinos? ¿A la policía? Sin pruebas, lo único que conseguiría es que me metiesen en un manicomio. Desde luego, sé que si alguien leyese una sola palabra de lo que llevo escrito en mi diario, pensarían que no es más que una historia inventada por un escritor amateur. Quizá el guión de la ficción sonora de un podcast de 3 al cuarto. No, esto nunca podrá salir de aquí. Tendré que aprender a vivir sabiendo lo que sé. Quizá guardar silencio sea lo que me mantenga con vida. Mientras no sepan lo que sé de ellos, no habrá motivo para que me quieran matar. ¿O no?